Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy les voy a enseñar súper mega fácil cómo instalar el Gen 4.88 en la PlayStation 3 y la tienda de Wikistore. Así que primero vamos a la PC. Lo primero que vamos a hacer estando en la PC es descargar el archivo que está acá arriba a la izquierda. Para eso vamos a ir a la descripción del video y vamos a obtener el link. Una vez que tenemos descargado el archivo, apretamos botón derecho, extraer en Gen 4.88 PS3. Una vez que hacemos eso, vamos a tener esta carpeta, donde dentro de esta carpeta van a estar los archivos que vamos a necesitar. ¿Sí? Les puse todo en una sola carpeta. Bien. Vamos a donde dice este equipo y vamos a encontrar los dispositivos de almacenamiento. Vamos a conectar un pendrive a la PC mínimo de 2 GB. Puede ser de 4, de 8, no hay problema, pero mínimo 2. Nos vamos a fijar que esté en formato FAT32. Botón derecho. Propiedades. Tiene que decir sistema de archivos FAT32. En caso de que no esté en FAT32, hacemos botón derecho, formatear. Vamos donde dice sistema de archivos, seleccionamos FAT32 y damos a iniciar. ¿Sí? Una vez que finaliza ya vamos a tener el formato que necesitamos. Bueno, ahora entramos en la memoria, en el pendrive. Movemos un poquito la ventana, abrimos la carpeta donde tenemos los archivos, lo achicamos un poquito, bien. Seleccionamos los archivos. Con el botón derecho apretamos, mantenemos apretado y lo arrastramos hacia el pendrive. Lo soltamos. Nos va a abrir una ventana y ponemos copiar aquí. Así que ahí va a empezar el proceso de transferencia de archivos hacia el pendrive. Una vez finalizado el proceso de transferencia de archivos, ya podemos cerrar las ventanas y sacamos el dispositivo de forma segura. Bien, una vez que hacemos eso, lo que hacemos es sacar el pendrive de la PC y conectarlo en la PlayStation 3. Ya con el pendrive conectado a la PlayStation 3, vamos a ir a ajustes, actualización del sistema, actualizar mediante un soporte de almacenamiento, apretamos X y nos va a decir versión 4.88.1 HFW, que significa Hybrid Firmware. Bien, esto es lo que vamos a necesitar para poder instalar el gen. Así que apretamos X, vamos hacia la derecha, bajamos a aceptar, derecha de nuevo, bajamos a iniciar, apretamos X y va a comenzar el proceso de actualización del software. Es muy común que durante este proceso se reinicie la consola, es totalmente normal. Así que bueno, vamos a hacer el proceso de instalación. Bien, ya finalizó el proceso de instalación, así que vamos a ir primero a deshabilitar las actualizaciones automáticas, ajustes, ajuste del sistema, actualización automática, ponemos que no. Bien, ahora vamos a ajustes del sistema, información del sistema.
y podemos ver que está instalada la versión 4.88. No va a decir HFW ni nada, ¿sí? Pero ya está instalada. Perfecto. El siguiente paso es instalar el gen, para lo que vamos a ir a Red, navegador de internet. Nos va a abrir el navegador, apretamos triángulo, bajamos archivo, X, entrada de dirección, X. Con el botón cuadrado borramos la dirección que tiene y vamos a copiar la dirección que pueden ver a continuación. Ahora se las comento. Es videogames scz.github.io/gen auto 488. Se las voy a dejar en la descripción del video. Una vez que la terminan de escribir, aprietan Start 2 veces y va a comenzar con el proceso de descarga del programa. Una vez que finaliza el proceso de descarga, apretamos círculo para ir atrás y va a empezar a instalar los archivos automáticamente del gen sin hacer nada raro como eran las versiones anteriores de los gen. Durante ese proceso se va a reiniciar el sistema. Bueno, ya tenemos instalado el gen, como pueden ver ahí decía gen. Vamos a ir a juego, enable gen, apretamos X y automáticamente nos va a iniciar el gen. Nos dice si queremos cerrar el navegador, ponemos que sí. Esto lo podemos cancelar si queremos, nos está diciendo que hay una nueva versión del gen, si queremos después lo descargamos, ahora no es necesario. Bien, ahora vamos donde dice administrar archivos PKG, instalar archivos PKG, directorio estándar, instalamos el Wikistore Gen Edition 1.05. Bien, ahí va a comenzar a instalar. Son unos 200 megas, así que es normal que tarde un poco en instalar todo eso. Una vez que finaliza el proceso de instalación, apretamos círculo para ir atrás. Volvemos a entrar a administrar archivos PKG, instalar archivos PKG, directorio estándar, y lo que hacemos es instalar el fix de Wikistore 4.88. Bien, esto lo hace rápido y nos tendría que aparecer acá el Wikistore, pero en el caso de que no nos aparezca, lo que vamos a hacer es apagar la consola y volverla a encender. Volvemos a encender la consola. Ahí está el gen. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a juego y ahí ya nos tiene que aparecer la tienda del Wikistore. Vamos a juego. Y acá tenemos Wikistore Gen Edition 4.88. Ven, acá está todo ok. Así que si te sirvió el video, dame like, suscríbete, porque me super ayudas con eso. Y nos vemos en el próximo video.